Enhorabuena. Asesoría legal. Enhorabuena, 11 años. La jubilación es el momento en el que un trabajador, sin importar si es autónomo o asalariado, deja de estar en activo para pasar a una situación de inactividad laboral, tras haber cumplido la edad de jubilación o por algún tipo de incapacidad que les imposibilite continuar con su trabajo. De esta forma, las personas dejan de formar parte de la población activa y pasan a cobrar una pensión que les reporta unos ingresos periódicos sin necesidad de trabajar. La jubilación permite a las personas con cierta edad dejar de trabajar y retirarse del mercado laboral, manteniendo una cierta estabilidad económica. Este sistema está creado de forma que los trabajadores durante toda su vida aporten impuestos a la seguridad social, con el objetivo de financiar un estado de bienestar en el que aseguren sus ingresos en el futuro, cuando decidan apartarse del mercado laboral. Enhorabuena, 11 años. Empiece usted en este momento a enviar sus consultas, sus mensajes, porque estamos con un especialista y lo vamos a aprovechar al máximo. Líder Soria, él es abogado y vamos a hablar de la jubilación. ¿Cómo está, líder? Bienvenido, buenos días. Como siempre, en casa, un gusto. Qué lindo tenerlo y me encanta este tema porque creo que es algo muy básico. Todo el mundo sabe que es la jubilación, sabe que nos corresponde, pero de repente no sabemos qué tenemos que hacer para poder acceder a esta jubilación, cómo funciona, cómo corresponde y cuáles son los pasos a seguir. A ver, para que los televidentes lo entiendan. ¿Qué es una jubilación? Es el resultado en realidad de los aportes que ha realizado una persona, principalmente dependiente, ¿ya? Como también hoy, de acuerdo a la nueva ley de pensiones, también la persona que tiene su actividad propia en forma independiente puede aportar, digamos, ante la AFP. Voy a la AFP, me inscribo y digo, quiero hacer mis aportes y correcto, simplemente una carta a la AFP y expresar en el marco de la ley de pensiones tu derecho de aportar. Ahora, el tema es cómo tener una dignidad o un sueldo digno después de tener, digamos, la edad para jubilarse. Que dicho sea de paso, según la ley de pensiones, la 65 establece 58 años, tanto para el hombre como para la mujer. Bien. Con la excepción que si la mujer tiene 1, 2, 3 hijos, se reduce un año menos, ¿no es cierto? Bien. Pero el tema no es jubilarse, digamos, ya tengo 58 años y me jubilo, y bueno, y me voy a mi cuartel de invierno y vivo dignamente, no es el tema, ¿no? Ahora el nuevo sistema es individualista, si vale el término, ¿no? Tú tienes que aportar significativamente. Por ejemplo, si una persona gana 5.000 bolivianos, aporta el 10%, ya la empresa hace de agente de retención y deposita a la AFP. Imagínate tú, de 5.000 es 500 bolivianos, ¿no es cierto? 500 por 12, creo que son 6.000 bolivianos. Hagamos de cuenta que pueda tener, digamos, 20 años de trabajo, porque uno no puede tener 35 años. El sistema socioeconómico, claro. Ahorita no hay estabilidad laboral y eso mucho depende de que haya estabilidad laboral, de que tengas interesante en términos cuantitativos monto de sueldo, para que vayas acumulando tú y obviamente las administradoras de fondos de pensiones puedan establecer en las bolsas de valores o en la banca, hacerlo generar importantes intereses, que eso también está en función a la situación socioeconómica. Entonces yo te decía, si una persona 20 años pongamos que aporte, entonces si tú sumas 6.000 por que es el resultado de los 12 meses por 20 años, va a llegar a unos 120.000 bolivianos. Entonces el nuevo sistema establece que si tú tienes más o menos, digamos, desde 120.000 hasta 200.000 bolivianos, entonces vos no vas a tener una renta de jubilación más de 1.500 bolivianos.
Ahora, a mayor aporte, si ya tienes 25 años o 30 años, ahí sí ya va a funcionar el fondo compensatorio Líder, y vas a tener una percepción mayor. le pregunto, líder, ¿cómo funciona el porcentaje de lo que yo recibo en mi jubilación? Si vamos a poner el caso del sueldo de los 5.000 bolivianos, yo aporté por 20 años 5.000 bolivianos. Ya. ¿Cuánto me corresponde? ¿Cómo yo lo saco? ¿Cómo saco el promedio? Ya eso es un tema de matemática actuarial, pero es sencillo, ¿no? Por ejemplo, como yo le decía, ganas 5.000, tu aporte sería el 10%, 500 bolivianos. Por 12 meses que tiene el año serían 6.000. Y hagamos de cuenta, tú me decías que aportas 20 o 25 años. 20 Claro, años. 20 años. 20 años, entonces vas a llegar a aportar a la AFP 120.000 bolivianos. Entonces, Y solamente el monto que se recaudó es el que se distribuye para tu jubilación. ya ahí, digamos, vienen las administradoras de pensiones que en el marco de una ley también ellos se encargan de hacerla generar, digamos, dividendos para que tengas una mayor ponderación, si vale el término. Pero lo importante es que de 220.000, hagamos de cuenta que te va a generar en 20 años, digamos, unos 180.000 bolivianos, unos 60.000 bolivianos de intereses. Entonces, lo importante es, para orientar al televidente, es que vas a tener una jubilación con 160.000 bolivianos, ya, una jubilación de 1.400 bolivianos. Claro. Por eso es que ahora el nuevo sistema de pensiones y para orientar a los jóvenes, es bueno planificar, digamos, tus aportes, ¿ya? El joven, por ejemplo, si aporta 35 años, ¿no es cierto?, proyecta, entonces va a superar los 250.000 o 300.000 bolivianos, ya, en su cuenta individual, y eso le va a permitir una jubilación digna, por ejemplo, de un sueldo más o menos de un 70% del salario de los 24 últimos meses que establece la ley. Entonces, hay esa fórmula que es progresiva. En función a tus ingresos tuyos, a tu mayor aporte, vas a recibir no el 100% de tu salario, pero está en una ponderación de un 70, 60 a un 50%. Líder, hay muchísimas llamadas, por favor, que nos preguntan para saber los requisitos nuevamente para poder acceder a mi jubilación, mi edad, si soy mujer, si soy varón, a dónde voy, cómo tengo que hacer. Lo elemental claro, es 58 años, pero no es obligatorio. Puedo jubilarme en la si quiero medida, a mayor en la edad. medida que tú te puedas hacer orientar, que hoy también, por ejemplo, la AFP no te orienta, no obstante que vos aportás el 0,5%, ya, de ese 10% aportás para que administren como pagándole, pero lastimosamente la autoridad de pensiones lo ha prohibido, que uno pueda evaluar y decir, bueno, tengo un acumulado importante y me jubilo. O en su defecto, supero los 58, trabajo hasta los 65 años para aumentar mi cuenta y de esa forma ya tenga un acumulado significativo y tenga un ingreso de renta de vejez digno, si vale el término. Ahora, para aclarar, líder, mi jubilación tiene un sistema, o sea, me da mensual el monto que yo hubiera juntado, el monto que hubiéramos administrado. No es que yo a mis 58 me jubilo y digo, bueno, tengo 150.000 ahorrados, quiero sacar los 150.000, no puedo hacer eso. Bueno, la actual ley no permite, ¿no? Si mínimamente tienes que tener, para poder retirar todo tu acumulado, tus aportes, tienes que tener menos de 10 años. Si tienes más de 10 años, está prohibido por ley retirar tus aportes. Nos hacen una pregunta interna, por favor. Le quiero preguntar al líder, ¿qué pasa cuando la persona hizo sus aportes por X cantidad de tiempo y se quedó sin trabajo hace unos meses? ¿Qué pasa con los aportes, nos dice? ¿Se quedan, se mantienen? Bien, es muy interesante la pregunta. La nueva ley permite, por ejemplo, si tú quedas desocupado, te despiden o te retiras voluntariamente, obviamente la administradora de fondos de pensiones, tú puedes sacar un extracto, va a establecer qué acumulado tienes de aporte. Ahora, si te permite,
ya que te dediques de repente a una actividad por cuenta propia y te genere estabilidad económica para cubrir tus necesidades, por seguir aportando a tu fondo individual, por supuesto, es un derecho que puedes hacerlo. Y en eso yo creo que hay que generar conciencia, porque en Bolivia el empleo formal está en un 30-35% y un 70% es informal, y ese empleo informal puede también ahorrar, aportar, generar un acumulado importante para cuando llegue la edad tener un ingreso y un sueldo digno en viejo. Líder, pero antes de cerrar esta etapa, me gustaría saber si la persona esta que dejó de trabajar, por ejemplo, y de repente no consiguió otro trabajo o no consiguió emprender y no puede hacer los aportes individuales a la AFP, ¿pasa algo con lo que ya aportó o simplemente es una pausa? En realidad es una pausa, una pausa. Bueno, en España, por ejemplo, si vos estás desocupado, o si usted está ocupada, te dan un sueldo, ¿no es cierto? Claro. Hasta que puedas reengancharte a un nuevo empleo. En Bolivia no pasa, pero sí se acumula esos aportes que tú has realizado. Bien, ¿algún dato más importante que tengamos que resaltar respecto a este tema de la jubilación? Hay una edad determinada, ya lo dijimos, 58 años para los hombres y mujeres. Si no es obligatorio, puedo trabajar todavía más años. ¿Qué otra recomendación o qué otro dato importante, líder? El sistema tiene dos características, la actual, ¿no? Es contributivo, es semicontributivo y no contributivo. El no contributivo, por ejemplo, lo reciben las personas que ya tienen 60 años adelante, que sin haber aportado, ya sea al sistema de seguridad social, a la AFP, el Estado le paga mensualmente, ¿no es cierto?, 300 bolivianos, creo que es hoy, ¿no es cierto? Sí. Entonces ese es un derecho. Hay un universo de personas que nunca han tenido un empleo bajo relación de dependencia, pero tienen esa renta mensual. El semicontributivo era el que yo le decía, donde hay un fondo de compensación para las personas que ganan menos, pero eso está en función al número de aportes que tienen, ¿no es cierto? Y el contributivo, obviamente, que son aquellas personas que aportan, ya sean bajo la relación de dependencia o no. Bien, perfecto. Está entonces todo clarísimo respecto a la jubilación, líder. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una pincelada general, es complejo el tema. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ya lo saben, entonces atentos a su jubilación, hagan sus aportes, y con esto cerramos el sector de asesoría legal. Asesoría legal. Enhorabuena.